ese taxi se le fue encima el jueves, él estuvo en el culto, él pidió que oráramos por él, y yo fui más allá, yo le hice una liberación. El enemigo lo estaba buscando esa noche para matarlo. Y él, feliz, se fue libre. En un pare, un taxi frenó y le dio por detrás en la moto. Lo colisionó, lo atropelló. El guardabarro se enterró en la llanta, él no cayó. Sin embargo, él le dio por enderezar el guardabarro. Y nada, absolutamente nada, ni a él corporalmente, ni a la moto, ni al guardabarro. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Él iba a recibir poder. Estábamos reunidos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la iglesia estaba reunida. Y hubo una gran explosión, la iglesia primitiva. Y se vieron como lenguas de fuego. Y ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que hablaban en arameo, hablaban en árabe, en egipcio. Y esos de la ciudad estaban aterrados de ver cómo adoraban al Señor en otros idiomas. Nosotros en este momento aquí estamos recibiendo poder, estamos recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia de Jesucristo de Nazaret, sería vacía, sería triste, se nos haría largo el culto, se nos haría larga la reunión. Pero como está el Espíritu Santo, como está Jesucristo de Nazaret, nos vamos a salir con gozo, con paz, con alegría, gloria al Señor, porque hoy es un día maravilloso del Señor. Hoy es un día, el Señor tiene contados todos nuestros días. Él sabe quiénes íbamos a venir hoy, quiénes iban a viajar. Hay varios hermanos viajando de su familia. Siempre es el fenómeno en esta iglesia. El día 23, 24 de diciembre, muchos hermanos viajan, pero nosotros oramos por ellos, gloria al Señor, porque son nuestros hermanos en la fe, gloria a Dios. Recuerden que mañana el Señor Jesucristo los invita a una cenita bien rica aquí. No solo vamos a tener alimento espiritual, sino que vamos a tener una cena muy rica, totalmente gratis. Lo del Señor es gratis. Vamos a estar mañana 24 de 7 de la noche a 12 de la noche, y de mañana en 8 días, que es 31, vamos a estar cielo abierto hasta la 1 de la mañana. Vamos a tener cenita también. El Señor cuida a sus hijos, gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a la palabra de vida. Vamos a la palabra de vida. Miqueas, capítulo 4. Recuerden que hay 4 profetas mayores. 4 profetas mayores. Que son Ezequiel, Jeremías, Daniel. Son 4, ¿no? Entonces son Ezequiel, Isaías, que es el profeta más grande. Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Son 4 profetas mayores. Y hay profetas menores, como el profeta Habacuc, como Sofonías, como Miqueas. Hay profetas menores, Malaquías, Habacuc, gloria al Señor. Profetas menores, Amós, Esdras. Hay muchos profetas menores. Pero vamos a la palabra de Miqueas. Miqueas, capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. Alabado sea el santo nombre de Dios. Bueno, varios hermanos nos han preguntado por qué no hemos vuelto a salir a YouTube. Habíamos tenido problemas en los equipos audiovisuales, pero hoy ya están aquí los equipos audiovisuales. Confiamos en que mañana, a partir de mañana, vamos a tener nuevamente las predicaciones en YouTube. Gloria al Señor. Creemos que nuestro ingeniero va mañana a subir las predicaciones en YouTube. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Miqueas capítulo 4,
Amado Dios Padre, Padre de Jesucristo, en esta mañana llena de poder, te suplicamos que esta palabra de vida sea dirigida por Jesucristo de Nazaret y sea revelada a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando esta palabra toque nuestros oídos, llegue sobre nosotros tu gracia, tus bendiciones, paz, gozo, alegría, provisión abundante, Señor, un nuevo avivamiento, incremento de nuestra fe, sanidad de nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos que están en Pereira y Dos Quebradas y no vinieron, que están en otros cultos, que están en otras ciudades, que están en veredas, en naciones lejanas, en el nombre preciosísimo y poderosísimo de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. El Señor nos llevó a decir otros cultos, porque el hermano que es líder, que nos hace las lecturas, que es el de la relatoría espiritual, el hermano Juan, pues lo comisionaron para llevar unos regalitos a niños necesitados, un benefactor. Entonces él pidió permiso al Señor Jesucristo y está haciendo esa labor tan bonita. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, reinado universal de Jehová de los ejércitos. Le damos la cordial bienvenida al hermano que nos visita hoy por primera vez. Cómo lo recibe la iglesia. Gloria al Señor. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gloria al Señor. Acontecerá. Cuando la palabra de Dios dice acontecerá, quiere decir sucederá. O sea, será un acontecimiento que está anunciado por el Señor. Acontecerá que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Ya está sucediendo, hermanos. Habla de la iglesia cristiana. Ya está sucediendo. En la República Dominicana solo hay iglesias cristianas. La doctora Diana Duque recorrió y todas esas sinagogas de la iglesia romana están demolidas, están acabadas, gloria al Señor. Entonces pasó a ser la iglesia cristiana cabecera, cabecera. Dice el monte de adoración del Señor, porque las primeras iglesias, por la persecución que había contra los cristianos, tenían que congregarse en los montes y en las montañas, gloria al Señor, en las cordilleras. Entonces dice, acontecerá en los postreros tiempos. Mire que sí estamos en los postreros tiempos. Sí estamos, hermanos, en los tiempos finales. Esta semana hubo 3 temblores en Pereira, a las 7 de la mañana. Estamos, y las señales son temblores, guerras, rumores de guerras. Están sucediendo. Aquí está diciendo el Señor que cuando ya en la iglesia cristiana evangélica es cabecera de las demás iglesias, es porque estamos en los tiempos postreros, en los tiempos finales. Dice que el Señor llegará como ladrón nocturno sin avisar. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Yo no me quiero quedar, yo no sé si ustedes, pero yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar. Mis noches son noches de oración, mis noches, antenoche a las 2 de la mañana era tiempo de oración. Anoche a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tiempo de oración. Dice que nosotros, dice que velemos, que trasnochemos con la palabra, para que no seamos atacados por el enemigo. Gloria al Señor. Amén. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová, esta iglesia se llama casa de Dios, casa de Dios. Dice la palabra de Dios en segunda
en segunda de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo, ¿no es cierto? Si mi pueblo me buscara. Y hay una partecita que dice, ¿dónde está mi nombre? Las iglesias cristianas deberían tener siempre el nombre del Señor. Amén. Casa de Dios, monte de oración de Dios, monte de oración de Jesucristo, siempre en la orden del Señor. Esta iglesia, en esa época yo no conocía esa palabra. Cuando él dio el nombre en Esdras capítulo 6, él mismo dispuso su nombre, dijo, el nombre de mi iglesia es 10 veces. Yo desperté, subrayé y decía casa de Dios 10 veces. Entonces, esta iglesia es cabecera de iglesias, cabecera de iglesias. Desean en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Amén. Es una palabra que se ha cumplido con nosotros, a pesar de ser una iglesia pequeña. Una vez vinieron 14 misioneros que no hablaban siquiera español, 14 pastores y pastoras con un traductor, y nos visitaron. Una iglesia pequeña, y pasó a ser cabecera de naciones. De Colorado Springs vino el pastor Raúl Quiñones a predicar, Pedrito Neira ha venido a cantar de Miami, Jerónimo desde la Argentina. Nos han visitado muchos pastores, y el Señor dice que será de muchos pueblos esta iglesia. Dice, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Por qué dice más alto que los collados? Porque estamos muy cerca del Señor. Amén. Muy cerca. Porque aquí está Jesucristo, el mediador. El mediador que tiene relación directa, comunicación directa con el Señor Jesucristo de Nazaret. Y como Él está en lo alto y está en su trono celestial, hay un mediador entre nosotros que se llama Jesucristo de Nazaret, que está orando las 24 horas por nosotros. Entonces, por eso esta iglesia pasa a ser un monte alto, más alto que los collados. Dice, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Corren los pueblos. Hemos recibido muchas personas de otros países lejanos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Hasta un cubano estuvo aquí tocando ahora 8 días. Dijo, yo estoy de paso para Estados Unidos. Si me quedo, sigo. Y si no, me voy. Pero tuvo que pasar por aquí. Venezolano. Vino un pastor ecuatoriano, pastor Fernando Gaona, pastor de Venezuela. Lo invitamos a un del Ecuador. Y lo invitamos a un sudado. Y ese hombre comía y repitió y dijo, ¿cómo se llama este plato en Colombia? Allá no lo conocemos, le dimos un sudado. Estaba feliz, comió la ensalada también. Un misionero. Se le han quedado los zapatos en un hotel, no sé si en Bogotá, y de corbata en Cali, y predicó de tenis y corbata. Y nadie notó. El Señor le hizo invisible los pies. Alabado sea el santo nombre de Dios. Mire qué lindo es el Señor. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Amén. ¿Por qué? Porque esta iglesia es casa de Dios de Jacob. Porque muchos de nosotros éramos engañadores. Amén. Antes de llegar a los pies del Señor. Queríamos las bendiciones del Señor, pero cuando había temblor o terremoto, yo era uno, ahí sí me arrodillaba y ahí sí me daba temor.
pero el resto cuando no necesitaban. Entonces éramos Jacob. Jacob cuando lo necesitó, que el hermano lo amenazó de muerte, ahí sí le clamó el Señor. De resto él buscaba con trampas que ganar bendición. Gloria al Señor. La casa de Jacob, dice, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. ¿Por qué el Dios de la casa de Jacob? Porque la medicina es para los enfermos. Amén. Así sigamos en pecado. Es casa de Jacob. Jacob es el símbolo del pecador. Sin embargo, el Señor lo recibió. Dice, y nos enseñará en sus caminos. ¿Quién es el que enseña aquí? El Señor Jesucristo de Nazaret. Ningún pastor enseña, es una mentira. Es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. El pastor también viene a aprender. Oiga lo que dice, y nos enseñará en sus caminos. Ahí no dice, Él le revelará al pastor la palabra, no, dice, Él enseñará. Él toma autoridad porque es su casa. Entonces toma la voz del pastor. Es un vaso frágil. Gloria al Señor. Dice, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los que verdaderamente abrimos el corazón, aquí permaneceremos. Amén. Hay hermanas como la hermanita Estelita, que ya lleva más de 20 años. La hermana que no vino hoy debe estar en campaña política. Yo no sé si es que Noemí va a ser concejal, pero sale disparada a las reuniones políticas. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra de Dios, dice, Noemí lleva, es fundadora, ya lleva 23 años. Gloria al Señor. Dice, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. ¿De dónde? Del pueblo judío. Los mataron, los perseguían, envolvían los rollos del profeta Isaías en pieles de cordero, los enterraban debajo del entablado, y nos llegó la ley, nos llegó a nosotros. Dice la palabra de Dios, acuérdense que el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Nos llegó, dice, porque de Sión saldrá la ley, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, y de Jerusalén la palabra de Jehová, de los ejércitos. Entonces mire qué hermoso es el Señor. El apóstol Pablo tenía nacionalidad romana y tenía nacionalidad judía, hebrea, israelita. Era de Jerusalén. Pero Jesucristo nació en Belén. Entonces, por eso hace la diferenciación. Todos los profetas mayores y menores que recibieron revelación de la palabra, todos de Israel. Todos de Israel. Algunos de diferentes pueblos, pero todos de Israel. No hay ningún profeta griego ahí. No hay ningún profeta romano. Todos de Israel. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Saulo era de Jerusalén. El que más escribió, no caminó con Jesucristo, no lo conoció, sino cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado, le tuvo que hablar audiblemente y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los pastores cristianos, así como ese hombre que pasó insultando y blasfemando, inventándome madres. Saulo, ¿por qué me persigues?
¿quién eres? Dijo, Jesús de Nazaret. Usted está muerto. Te lo mataron en una cruz. Dijo, no, yo vivo. Vas donde Ananías para que te imponga las manos, para que esas escamas de pescado que te dejaron ciego, invidente, caigan. Y este hombre, un hombre sabio, le dijo, ¿qué tengo que hacer para trabajar contigo? Muchas veces tenemos que tocar fondos y situaciones difíciles como Saulo. No que tengamos espinos de pescado en los ojos 3 días, pero yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que pasar al borde de la muerte para poder aceptar a Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el santo nombre de Dios. Amén. Y Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién es el que te juzga a ti y a mí? Jesucristo. Ya el enemigo no tiene que ver nada con nosotros, absolutamente nada. Claro que las doctrinas malvadas que no son del Señor dicen todo lo contrario. La iglesia romana dice, alma, cuando de este valle partas al valle de Josafat, con el demonio encontrarás y de este modo le dirás, renuncio a Satanás, que no tienes parte en mí, porque el día de los 1000 Jesuses dije 1000 veces Jesús. De manera que si Pablo Escobar dijo 1000 veces Jesús, para ellos dice que se salvó, para nosotros no. Para nosotros es el Salmo primero que dice que el pecador que el impío, el hombre malvado como él, no se levantará en el juicio. Y el pecador no se levantará en la congregación de los justos hasta que en su corazón tenga la intención de cambiar toda su vida. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre. Y Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién te va a juzgar a ti, María? No, María es una muerta y sus restos están enterrados en Éfeso. Es Jesucristo el único que te va a juzgar y que te va a salvar. Amén. Dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Cómo corrían esos millonarios cuando esos 2 aviones, ese 11 de noviembre del 2001, derribaron las 2 torres gemelas, las más altas de Nueva York? Yo sé que mi hermano las conoció, yo también. Hay un ascensor que se dispara rapidito, ¿no es cierto?, al piso 102. Eso sube. No todo el mundo se monta ahí. Yo no me fui capaz de montar. ¿Usted sí se montó? Tampoco. Usted sí. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, se está refiriendo a esos ricos. Ahí estaban todos los de Wall Street, usted sabe, los multimillonarios, los que hacen mover la bolsa del Japón, la bolsa de Nueva York, estaban ahí. ¿Y cómo tuvieron que salir? Llenos de ceniza, parecían indigentes, ¿no es cierto que sí? Con tierra corriendo despavoridos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Nueva York. El día siguiente del atentado, los que sobrevivieron, que no querían nada con el Señor, que no querían nada con la palabra, ricos millonarios, estaban en las iglesias cristianas. Hubo una estadística que salió en el noticiero cristiano, que las iglesias se llenaron en Nueva York y en Estados Unidos, en Washington. También cayó un avión allá y se llenaron. Dice que las naciones poderosas tendrán que venir al Señor. Amén. Aquí dice, naciones poderosas. Y Él juzgará a muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Ellos mismos se buscaron el problema. Quitaron a Jesucristo y la Biblia de las iglesias cristianas en Estados Unidos. Una enmienda es una reforma a la Constitución, ¿no es cierto, hermano? Una enmienda es cambiar párrafos de la Constitución. Allá el párrafo era Jesucristo. Jesucristo, la nación de Estados Unidos, y en el billete de $1 dice Dios.
esa nación había sido consagrada a Jesucristo. Pero los políticos dijeron, quitémosla. Y miren, el diablo tomó autoridad, el enemigo. Cuando tú te separas de la mano de Jesucristo de Nazaret, el enemigo empieza a hacer estragos con tu vida y con tu familia. Amén. Separado de mí nada tendréis, dice el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Tuvieron que bajar el presupuesto que tenían para armamento en Estados Unidos, para guerra. Le bajaron al presupuesto para apoyar iglesias cristianas después de ese atentado. Gloria al Señor. Mire lo que dice, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Tuvieron que cambiar ese estilo imperialista de Estados Unidos, de invadir naciones, de invadir pueblos, gloria al Señor, por medio de las armas. Ahora están buscando acercamientos. Con Cuba ya hicieron relaciones comerciales que antes no la tenían. Mire el cambio tan grande que el Señor permitió para que esas naciones poderosas hagan el cambio. Así es con nosotros. Muchas veces necesitamos tocar fondos grandes. Los que teníamos un corazón duro como el de este pastor, necesitábamos cambios severos en nuestra vida, gloria al Señor, para sentir que sí necesitamos una relación personal con el poderoso de Israel, que se llama Jesucristo de Nazaret. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid. Oiga la promesa que te está dando el Señor hoy. Vas a tener vid, vas a tener ingresos financieros. Vid, en la época del Señor, los que cultivaban la uva eran los mayoristas. Ahora es el petróleo, ahora son los jeques árabes, ahora son los Emiratos Árabes, ahora es el hotel que hay allá en la capital de Emiratos Árabes, un hotel que vale la dormida 100 millones de pesos. La sola dormida. Está su hijo, ¿no? ¿En qué ciudad está su hijo de Emiratos Árabes? En Dubái. En Dubái. Está en la capital, gloria al Señor. En Dubái hay un hotel que vale 100 millones la dormida. Y si tú desarmas la cama lujosa, te meten a la cárcel. Esa cama no vale más de 5 millones y tú pagas 100. Pero tú vas a desbaratar la cama porque pagaste 100 millones y ahí mismo para la cárcel. Porque lo único que te dan es la dormida y un desayuno. Me imagino que es una cosita pequeñita. Queda uno con la misma hambre. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Acuérdate que la higuera para el Señor tiene un significado muy grande. El Señor maldijo la higuera porque no dio fruto. La higuera es la gente incrédula, las personas incrédulas de Israel. Entonces, cuando el Señor dice que tendremos nuestra vid, es decir, que tendremos buenos ingresos y que nos sentaremos debajo de la higuera, es porque la higuera va a dar fruto, gloria Amén. Al Señor. Amén. Es decir, personas incrédulas de las iglesias cristianas van a ser tocados por la palabra de vida, gloria al Señor. Corazones duros van a ser cambiados. Dice la palabra de Ezequiel 36, 25, que Él nos lavará con agua limpia, nos cambiará el corazón de piedra por un corazón tierno como el del Señor. Nos limpiará de inmundicias y nos dará la posesión de la tierra que nos prometió. Yo quisiera que, ya que no está nuestro relator, el siervo Alvarito, nos leyera Ezequiel 36, 25 y 36, 26, la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros si escuchamos la predicación en espíritu y verdad. Amén. Es decir, abrimos corazón a esta predicación. Esto es lo que va a hacer el Señor.
Pastor Ezequiel 36, 25. 25 dice la palabra. Y después 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está esparciendo agua limpia. La palabra está llegando, pero también del trono del Señor está saliendo un río de agua viva para nosotros. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Él pondrá un corazón nuevo en ti. Ese corazón pesimista, ese corazón de que el negocio que tú emprendes te quiebras, ese corazón de miedo, de temor, del desempleo, de miedo, de temor de las deudas, el Señor lo va a quitar. Nos va a dar un corazón nuevo. ¿Ya leyó el 26? Sí, pastor. Volvemos a repetir. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Espíritu nuevo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo en nosotros, fortaleciéndonos en la dificultad, Amén. en la tristeza, en las noticias difíciles. Dice, pondré espíritu nuevo. El espíritu nuestro, o sea, la mente carnal, es de miedo, es de temor, es de angustia, es de no saber qué será de mi vida, qué será de mi futuro, qué será de mi familia, qué será, qué pasará conmigo. Dice la palabra del Señor. Dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón tierno, corazón de fe. Cuando le dijeron a Jesucristo, usted va a estar 3 días entre los muertos y yo lo voy a resucitar. Él se dejó enterrar tranquilamente. Ese es el corazón tierno, ese es el corazón de fe, corazón con fe poderosa en las promesas del Señor. Hay promesas poderosas para ti y para mí. Nos rejuvenecerá como las águilas, nos dará la fuerza del búfalo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, tuvo lo suficiente, dio a los pobres, su justicia permanece. Yo sé, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí podemos regalar 100 mercados a familias que ahora están pasando dificultades con hambre. 100 mercados de 500,000 que duran 2 meses. Valen 50 millones. Ninguno de nosotros. 50 millones. Dice la palabra de Dios que nosotros, si tenemos un corazón tierno como el de él, podremos repartir 50 millones en mercados y tener lo suficiente, o sea, de sobra para nosotros y nuestros seres queridos. Dice, y la justicia de nosotros, inspirada por el Señor, va a permanecer, o sea, un corazón generoso. Alabado sea el santo nombre de Dios. Mire qué lindo es el Señor. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid, o sea que tú vas a tener vid, vas a tener ingresos financieros, provisión, vid es provisión. Dice, y debajo de su higuera, quiere decir que vas a tener fe que te va a dar el Señor. Va a haber un incremento de tu fe, va a haber un nuevo avivamiento. Y no habrá quien los amedrente. Ya no te vas a asustar ni por el cáncer, ni por el infarto, ni por las enfermedades, ni por la ruina, ni por la pobreza, ni por los derramadores de sangre, ni sicarios, ni hombres malvados. Te podrán asustar a ti. Así vivas en un barrio peligroso, donde viven sicarios, donde hay bandas criminales, nadie te podrá amedrentar. Dice, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Gloria al Señor. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, aunque todos los pueblos ahora, en esta Navidad, le canten, dizque al niño Dios, que no es Jesucristo de Nazaret. Porque a Jesucristo no se le canta con aguardiente, con pólvora quemando el dinero, no se le canta así con borracheras. Eso es mentiras, es un engaño. Ellos están detrás de otros dioses
nunca están delante del Cristo maravilloso. Porque el Cristo maravilloso ama al que guarda su palabra, sus mandamientos. De manera que cuando te digan a ti que el pesebre es que es del Señor, ese pastor es un engañador, así sea enlace de televisión, es un mentiroso, porque vale más la orden que da el Señor, que dice: no harás imágenes con lo que está arriba en el cielo. Nosotros no tendremos estatua, ni el burrito, ni el buey, ni el niño Dios ahí, pura idolatría, estatuas de yeso, estatuas de barro que el Señor no apoya, porque es en contravía de la palabra de Dios. De manera que si tienes pesebre, toma un martillo y quiébralo. Eso fue lo que hizo Josafat cuando estaban aguantando hambre en su país. Cogió y quebró todos esos ídolos de barro, y vino la abundancia, vino la prosperidad, y Josafat empezó a ganar las guerras. Todos los que los atacaban caían infartados, no tuvo necesidad ni de pelear. Peleaba la batalla el Señor por Josafat y por ese pueblo. Gloria al Señor. Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. El divino niño, el niño recién nacido, nosotros no celebramos paganismo. Gloria al Señor. Nosotros no celebramos paganismo, ni comemos de lo que está consagrado a ídolos. Si a ti, uno de la iglesia romana, te lleva natilla consagrada al niño Dios, no te la comas. Recíbela por cultura, pero no te la comas. Ni comas del marrano que mata el mafioso de la cuadra, el narcotraficante, porque está consagrado con dinero de iniquidad. Ese mismo dinero que recibió Judas de destruirla, de tratar de destruir la humanidad de Jesucristo. Así el narcotraficante también destruye la humanidad. Gloria al Señor. De manera que nosotros en esta Navidad y fin de año no comemos lo consagrado a ídolos, ni nos dejamos engañar por las falsas tradiciones. Esa es la mejor forma de engañar al pueblo. Los alcaldes son capaces de gastarse 1.800 millones de pesos en luces. Con 1.800 millones de pesos le darían muchas casitas a personas, familias pobres que no tienen techo. Gloria al Señor. Pero a ellos les conviene que el pueblo esté engañado detrás de esas tradiciones. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. De manera que no te prestes a esas novenas, a esos villancicos, a esas cosas. No te dejes engañar con luces que son luces del enemigo. Nuestra luz está en la palabra de vida. Nuestra luz está en la presencia de Jesucristo de Nazaret. Siempre lo adoraremos a Él, a Jehová de los ejércitos, Padre de Jesucristo, y no nos dejaremos engañar por ritos de hombre. Esos son ritos de hombre, ritos mentirosos, ritos de engaño. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea. ¿Cuál es la que cojea? La que todavía no se aferra a la promesa. La que todavía duda que el Señor puede alimentarla, así esté sin empleo. Esa es la que cojea, porque su fe cojea. A la que no cree que todavía el Señor puede sanarla. Gloria al Señor. Esa es la que cojea. Dice: en aquel día juntaré la que cojea. Y aquí el Señor le dará fortaleza y le dará fe para depender de Él. No de médicos, ni de medicina, ni de cirugías, sino de Él. Dice: y recogeré la descarriada. Cuando la oveja descarriada, que es la persona que todavía está en pecado, empieza a decirle: Señor, abomino mirar lo que no debo mirar,
El Señor te dará la fortaleza para que no lo vuelvas a mirar. Amén. Pornografía, programas de televisión, mujeres que no deben mirar porque no son tu esposa. El Señor te dará esa fuerza y esa fortaleza para que tú salgas del pecado. El enemigo tratará de cambiar tu vista, tu mirada, de descarriarte, pero el Señor tiene la promesa poderosa de que Él nos va a fortalecer para que la descarriada vuelva a su camino recto. Gloria al Señor. Dice el Señor, 6. ¿qué versículo? 6, pastor. 6. Juntaré a la que cogí y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Mire, por eso dice el Señor, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanto. Amén. Las personas que de pronto, por no pedir dirección del Señor, del Espíritu Santo, han perdido dinero, han hecho malos negocios, están en situaciones difíciles financieras. El Señor dice que Él ya va a dejar de afligir Amén. a esa persona que las deudas la tienen afligida. Él le va a pagar las deudas para que no haya aflicción. Dice, y pondré a la coja como remanente. Esa coja, en el Megaúl, mi esposa y yo vimos una señora que dijo que había estado 10 años, 9 en Pereira en las calles drogándose y 1 en la calle del Cartucho. Oiga, con ese amor, una señora de avanzada edad, se le veía ese vigor en ese megabús en movimiento y ella repartiendo hojitas con el mensaje del Señor. ¿Cómo el Señor hace maravillas? Ahí en el Caballo de Bolívar me contaba un secuestre que es un auxiliar de la justicia y me lo encontré con Biblia, que era ateo. Hay una pastora que era drogadicta, que había tocado fondos y predica al lado del Caballo de Bolívar a las 10:30 todos los domingos. Y este hombre iba con Biblia y yo me aterré, y este hombre era ateo. Y me dijo, pastor, ya somos hermanos en la fe de Jesucristo. Y me dijo, ¿y cómo fue lo suyo? Me dijo, no, estaba en el internet enseguida en la lotería de Risaralda oyendo la conferencia de un ateo, porque usted sabe que yo era ateo y me gustaba todo lo que fuera ateísmo y todos los escritores. Y esa señora me dijo, no pierda el tiempo con basura. Ahí no va a conseguir usted sino enfermedades, tristeza, ruina, soledad. ¿Y en dónde entonces puedo? Y digo, en la palabra de Dios. Téngale regalo una Biblia. Lleva 1 año congregándose y está feliz. Dijo, pasé por su iglesia, muy linda, pero yo estoy amañado en el parque, de pies. No les dejan poner sillas. Mire cómo es Jesucristo de Nazaret. Cómo Él es multiforme. Hay personas que no les gusta la silla confortable, les gusta estar en la calle allá, a pleno sol, y se gozan. Este hombre lleva 1 año. Dijo, no he fallado ningún domingo. Vengo dando una vuelta aquí por el lago. Yo me bajé el megabús para que sean las 10:30 para llegar allá. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice el Señor, dice, y pondré la coja como remanente. Ese era coja, ese era ateo, incrédulo. Y ya remanente del Señor. Anda con su Biblia orgulloso. Dice, y a la descarriada, el pecador, el hombre que era alcohólico y ahora el que no dejaba de dormir a los de la cuadra del barrio, ahora es el hombre silencioso, calladito, que anda con la Biblia bajo el brazo. Dice, la descarriada como nación robusta, o sea, como persona admirable, porque un borracho que no dejaba de dormir y de un momento a otro con la Biblia bajo el brazo y juicioso. Dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, o sea que sí está aquí, el monte de Sión en la iglesia, el Cristo está aquí con nosotros. Dice el monte de Sión desde ahora
y para siempre. Oiga la promesa. Siempre va a estar con nosotros aquí hasta que nos lleve a sus habitaciones. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Oiga qué nombres tan lindos nos da como iglesia a nosotros. Nos llama torre del rebaño a nosotros. Nos llama fortaleza de la hija de Dios. ¿Por qué eres torre del rebaño? Porque eres muy visible para el Señor. Amén. El Señor dice en primera de Samuel 2:30, dice que los que lo desprecian, que desprecian la palabra, Él se alejará de ellos. A nosotros, los que lo estamos buscando, nos dice, torre visible, te estoy viendo a las 24 horas, me deleito mirándote. Dice en la parte final de Romanos, que la persona que te ha causado mucha división, te alejes de ella. El Señor también se aleja de la persona que le ha hecho división. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, y tú torre, y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Jesucristo. En cualquier, hasta en la odontología, que yo le tenía terror, Él estuvo conmigo y se fue el miedo. Dice, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Tenemos la salvación. Amén. Aquí está el Cristo, nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahí está anunciando el Señor que el pecado nos lleva a la dificultad, a la persecución, nos lleva a Babilonia, nos lleva otra vez a la esclavitud. El pecado es la separación del Señor, es la muerte en vida. La muerte en vida es el pecado. Perdemos el contacto, perdemos la bendición, perdemos el gozo, perdemos la paz interior, no nos hallamos, no encontramos alegría, no encontramos paz, no encontramos gozo. Viene la desesperación, viene cantidad de cosas contra nosotros. Dice el Señor que cuando nosotros cometamos el pecado, Él nos deja ir a Babilonia, pero un tiempo, y después nos rescata. Ya para terminar, miremos la promesa tan linda, que los hermanos que todavía de la iglesia están en pecado, están en Babilonia, el Señor los va a rescatar. Si dicen, abomino lo que estoy haciendo, abomino este pecado, dice el Señor, ya para terminar, dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Los que son empleados, empieza el patrón a apretarlos. Los que tienen vecinos, los vecinos empiezan a apretarlos. Los que tienen familia, la familia empieza a rechazarlos. Tantas cosas cuando un cristiano va al pecado. Dice, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de los enemigos. Levanta la mano derecha conmigo. Dile, Señor, en este momento estoy feliz porque estoy en el monte de Sión. Señor, si algo de Babilonia se ha levantado contra mí, Babilonia es enfermedad, Babilonia es escasez financiera, es escasez de alimento, Babilonia es esclavitud. Señor, si algo de Babilonia se ha levantado contra mí, tú, Señor, hoy me prometiste que me rescatabas. Sácame de Babilonia en este momento, porque quiero servirte, quiero obedecerte, Señor. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi carácter, quiero cambiar mi actitud, quiero cambiar mi forma de ser, Señor. Me humillo ante ti, me rindo, Señor. Transfórmame, cámbiame, Señor. Dame dominio propio, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame paz interior, dame paciencia, dame gozo, Señor, de estar vivo, Señor, en el nombre precioso y poderoso
de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Palabra difícil pero fácil para el Espíritu Santo de Dios. Cuando a las 2 de la mañana la leí, yo le dije, Señor, no entiendo nada, pero la voy a predicar porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros y el Cristo va a estar con nosotros. Y efectivamente, todos entendimos las promesas tan maravillosas que tiene esta palabra de Miqueas, capítulo 4 y capítulo 5 inicial. Yo quisiera que mi querido hermano, el siervo Alvarito Ortiz, nos leyera, gloria al Señor, 2 Corintios, capítulo 8. Dice la palabra del Señor. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Cristo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén, gloria al Señor. Hay palabras que son características específicas, que son palabras fundamentales, claves ahí. Dice la gracia de Dios, dice la gracia de Dios, dice también el gozo, o sea, gozo en la tormenta, porque esta iglesia de Macedonia estaba en grande prueba de dificultad y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces habla de la gracia del Señor, habla de privilegio. Es privilegiado el que alcanza en su corazón sembrarle al Señor, alcanza verdaderamente a entender, a comprender que la semilla necesariamente te va a traer cosecha. Dice el Señor que si el grano de trigo no muere, no hay abundancia de trigo. El dinero que el Señor te ha dado esta semana tiene que morir para ti. Echas tu pan al agua, ya lo echas al agua porque el agua es la palabra de vida. Cuando tú le siembras al Señor, el Señor te da medida remecida, medida abundante. El Señor no se queda con lo tuyo, gloria al Señor. El Señor te da la medida abundante. Por eso dicen que esta iglesia era muy pobre y daban más allá, o sea, no les interesaba que estuvieran endeudados, no les interesaba que faltara comida en la casa, le daban al Señor con la seguridad de que eran unos privilegiados. ¿Privilegiados por qué? Porque no era el prestamista ni el gerente de banco el que les iba a resolver esto, sino el mismo Cristo maravilloso. Entonces, por eso dice que doy testimonio, que daban con agrado, porque el Señor ama al dador alegre, y daban más allá de sus fuerzas, gloria al Señor. Dice, de su profunda pobreza, cielos abiertos, abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Alabado sea el santo nombre de Dios. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia cristiana, yo estaba quebrado, arruinado, con los zapatos rotos, no tenía trabajo, nadie creía en mí, y daba una monedita de 200 y llenaba ese sobre de petición, con esa fe tan grande, de que el Señor me iba a dar fe. Amén. Y el Señor me dio la fe porque Él dice, toca y se te abrirá, búscame y me hallaréis,
Pide y se te concederá. Si alguien falta por el sobre, por favor. De lo contrario, pongámonos de pies. Vamos a hacer el pacto. Él es Dios de pactos. Mientras veamos el arco iris en el cielo, tienes que creer que Él es Dios de pactos. Noé creyó, sus hijos creyeron, su esposa creyó y las esposas de sus hijos creyeron. Así como Noé creyó, tú y yo vamos a creer hoy. Vamos a creer, porque Noé creyó y desapareció la humanidad entera con el diluvio. No quedó sino Noé por haber creído. Gloria al Señor. Nosotros estamos en el arca del Señor. Este es el arca del Señor. Aquí está el Señor. Estamos en el arca del Señor, el arca del pacto. Entonces vamos a pactar con el Señor. Dile: Señor, de lo que me diste te traje, Señor. Porque tú dices que el que te es fiel en lo poco, tú le serás fiel en lo mucho, Señor. Señor, hoy te suplico que me des provisión abundante para sembrar en tu iglesia y que me des también el querer como el hacer y la fortaleza para respetar lo que es tuyo, Señor. Yo no te estoy trayendo de mi parte, te estoy devolviendo de lo que tú me diste, Señor. Que yo entienda que no te doy a ti, Señor, sino que tú me das a mí y yo te devuelvo lo tuyo. El diezmo es tuyo, la ofrenda es tuya, Señor. Señor, que yo pueda discernir, que yo pueda entender lo valioso que es el diezmo, lo valioso que es la ofrenda para ti, que es la plena confianza en que tú sí eres prosperador, que tú sí nos das, Señor, el sustento, el alimento y la provisión, en el nombre preciosísimo y poderosísimo de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a despedirnos con un himno al Señor. Segunda de Crónicas 30, 27. Dice en Segunda de Crónicas 30, 27 que los sacerdotes habían pecado, pero que oraron y se comprometieron con el Señor a no volver al pecado. Y el Señor les dio la fortaleza para no volver al pecado. Y oraron. Y las súplicas de la iglesia llegaron de inmediato al trono celestial del Padre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias, porque tú me lavaste con tu sangre preciosa y me diste la fortaleza para salir del pecado. Por eso ahora, en este instante, yo bendigo a los niños, bendigo a los jóvenes y a los adultos, hombres y mujeres que están hoy en el tabernáculo santo, para que sus peticiones y súplicas sentidas y sus necesidades lleguen de inmediato al trono de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los bendigo con el poder de tu reino, con vida abundante. Los bendigo con liberación, desatamiento, paz, gozo, alegría, sanidad de su carne, de su alma y de su espíritu. Pero en este instante yo recibo para mí también lo que les diste a mis hermanos. Lo recibo con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente y mi espíritu. No solo para mí, sino para mi querida esposa, la pastora Claudia Herrera, para su querida familia, mi familia que está en Colombia y en Madrid, España, y para todos mis queridos hermanos, sus familiares que estén en cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia, en el nombre preciosísimo y poderosísimo de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a despedirnos con un himno al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Eres tú la esperanza que
salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que hace que llegue, Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Todos. En todo tiempo te alabaré. Sí, Señor. En todo tiempo te adoraré. Cuando dar ese grito de júbilo, hermanos. Gracias, Padre, porque en todo tiempo, Señor, alabaremos y glorificaremos y exaltaremos tu precioso nombre, Jesucristo, Nazaret. Gracias por tu palabra, aleluya. Todos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, Padre, por el Señor. El Señor ha ocasionado los servicios vital.